Para abordar la pérdida de biodiversidad, políticas europeas como el Pacto Verde y la Estrategia de la Granja a la Mesa se centran en proteger la salud de los consumidores y conservar el medio ambiente. ¿Qué implica esto? La necesidad de adoptar prácticas de gestión integrada en los cultivos, como por ejemplo el control biológico de plagas en lugar de usar pesticidas. Así podemos gestionar las plagas en la agricultura como una alternativa más sostenible. Por esta razón, implantar cubiertas vegetales y otras infraestructuras ecológicas como bandas florales, setos perimetrales, islas de biodiversidad o corredores ecológicos en cultivos de cítricos es una práctica importante para promover la biodiversidad, la regeneración del suelo, la gestión del agua, la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente, y así garantizar una agricultura más sostenible. Para instaurar cubiertas vegetales u otras infraestructuras ecológicas, lo primero que tenemos que hacer es echar un vistazo a la finca de cítricos e identificar y analizar las áreas donde podríamos implementarlas. Estas zonas pueden ser los bordes del campo o zonas no productivas, como las interlíneas del cultivo. En los bordes del campo es donde implementaríamos setos perimetrales, bandas florales, y en las interlíneas del cultivo es donde implementaríamos las cubiertas vegetales. En este análisis preliminar y según los objetivos que busquemos con la implementación de estas cubiertas, identificaremos cuál va a ser nuestra mejor estrategia. Es decir, podemos respetar la flora natural o espontánea, valorando si es necesario añadir otras especies de interés, como por ejemplo islas de biodiversidad, o en el caso que consideremos que no hay suficiente flora espontánea o que las especies existentes no nos interesan, optaremos por implementar unas cubiertas vegetales sembradas. En general, las especies seleccionadas para la realización de siembras deben reunir las siguientes características: que sean perennes, que no sean invasoras, que tengan un crecimiento uniforme, que se instalen rápidamente y que sean tolerantes a la sequía y al pisado, que tengan un elevado porcentaje de ocupación y que sean competitivas con plantas arbenses espontáneas, que tengan una buena aptitud a la resiembra, que proporcionen refugio y alimento como polen y néctar para la fauna auxiliar, que mejoren las características biológicas del suelo y, como no, que mejoren las características físicas químicas del suelo. ¿Cuáles son los beneficios de las cubiertas vegetales? Pues la presencia de plantas en las interlíneas ofrece varios beneficios. Por ejemplo, evita la erosión del suelo ocasionada por el agua y por el viento. Mejora la estructura del suelo facilitando la infiltración del agua y evitando encharcamientos. Aumenta la diversidad de plantas, insectos polinizadores, enemigos naturales de las plagas, además de otros animales en el entorno, lo que genera mayor estabilidad al dotar el sistema de elementos de resiliencia. En estas coberturas proliferarán los insectos polinizadores y los enemigos naturales que contribuyen al control de las plagas de un modo natural y biológico, reduciendo así el uso de fitosanitarios, que es lo que nos interesa. Según los objetivos que queremos conseguir con las cubiertas, necesitaríamos implantar cubiertas para mejorar la estructura del suelo o cubiertas que aporten biodiversidad y que ayuden en la gestión de plagas. Cuando son suelos donde se han utilizado muchos herbicidas, lo primero que hay que hacer es mejorar la estructura del suelo. Por eso se plantan especies de tipo gramíneas y leguminosas, que tienen un sistema radicular a diferentes alturas, lo que les permite explorar diferentes horizontes. Con ella favorecemos la fijación del nitrógeno atmosférico, movilización de nutrientes, aporte de materia orgánica, control de la erosión y gestión de las adventicias, que en algunos casos pueden aportar además actividad biocida. Las cubiertas para incrementar la biodiversidad utilizan plantas arbustivas y herbáceas autóctonas, perfectamente adaptadas a las condiciones edafoclimáticas, presentando una buena implantación y fácil manejo, con buenos recursos alimenticios, es decir, contienen polen y néctar, para poder alimentar los enemigos naturales no solo en la época de floración. Con el fin de maximizar el control biológico, es recomendable apoyarse en los setos perimetrales y en la plantación de bandas florales. Respecto a la plantación de setos perimetrales, una de las prácticas más comunes es la plantación de árboles y arbustos de la zona de alrededor de los campos de cítricos. Estas plantas ayudan a crear corredores ecológicos que promueven la biodiversidad y proporcionan refugio y alimento para insectos beneficiosos.
Respecto a la plantación de bandas florales, estas áreas se crean típicamente para fomentar la biodiversidad, atraer insectos polinizadores como abejas, mariposas, escarabajos y avispas y embellecer el entorno. También los enemigos naturales de las plagas pueden requerir polen para su alimentación en algunos momentos de su vida. Se siembran diferentes especies de plantas que florecen en diferentes momentos del año, para proporcionar alimento y refugio a una amplia variedad de polinizadores y otros insectos beneficiosos. Factores que tenemos que tener en cuenta para implantar cubiertas vegetales: la época de siembra. Las siembras otoñales que aprovechan la sazón de las precipitaciones dan buen resultado, teniendo la precaución de no hacerlas muy próximas a la recolección de los cítricos para evitar daños por el paso de la maquinaria y del pisado de las personas. También tenemos que preparar el suelo, realizando un pase como por ejemplo con un cultivador, y así descompactamos el suelo y facilitamos el asentamiento de las semillas, evitando su pérdida por escorrentía. También tenemos que tener en cuenta los riegos. En caso de no producirse precipitaciones, se recomienda hacer un riego de apoyo tras la germinación de las semillas. Y por último, se recomienda no hacer más de 3 siegas al año. Trabajos para realizar en las parcelas donde se implementan las cubiertas vegetales. Antes de la siembra habría que preparar el suelo. Si se trata de un suelo muy compacto, una buena solución para este problema sería aprovechar las lluvias del comienzo del otoño, para posteriormente pasar el arado por las parcelas y descompactar el suelo. Si a finales de octubre o principios de noviembre hay previsión de lluvias, lo mejor sería sembrar el día de antes para aprovechar las precipitaciones y evitar el riego. Si este no es el caso, tendríamos que acompañar la siembra con un riego programado. Tened en cuenta que un día antes de comenzar la siembra hay que hacer un paso con el cultivador para airear y crear más barbecho. La implementación de cubiertas vegetales y otras infraestructuras ecológicas en cultivos de cítricos no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede mejorar la salud de los árboles y la calidad del fruto. Además, puede contribuir a la adaptación de las parcelas a regulaciones ambientales cada vez más estrictas y a responder a la creciente demanda de productos agrícolas sostenibles.